You are currently the only person in this conference. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Vamos a revisar entre todos mientras esperamos la conexión de más estudiantes. Vamos a revisar que nuestro micrófono esté activo y una vez activo lo vamos a cerrar. Por lo menos en el caso de Andreina, de Amira, de Aura, de Andrés, Jacqueline, Diana, Rosy, que están presentes, Sebastián, Shirley, no tienen activo el micrófono, tienen solamente para escuchar. Entonces, en algún punto vamos a hacer un proceso de retroalimentación entre todos, para que tengamos el micrófono activo. Doctora, una consulta. Yo ya estuve en la actividad pasada, yo puedo estar en esta, sino que es que hoy sí no voy a tener cámara porque estoy desde el celular. Claro que puedes estar. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ya, gracias. Es más, pueden verificar. Ustedes me ven. Antes de iniciar el proceso. Preventiva, sí, ahí está. Sí, ahí está. Ya. ¿Dónde se salió Andrés? Ay, ahora yo no he podido ni entrar. ¿Cómo se activa el micrófono? En la parte inferior hay hay 4 iconos y es el tercer icono que dice detener o compartir cámara webcam. ¿Listo? Allí le puedes dar clic y la activas inmediatamente. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, te escucho perfectamente. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya no deja generar una sola foto. Los que tenemos. Hola, buenas tardes. Activo, Buenas tardes. Por favor, lo silenciamos. Angie Cristina, gracias. Andreina, ¿lograste activar la cámara? ¿El micrófono? Perdón, era el micrófono. Por favor, los estudiantes que puedan activar la cámara, la vamos a activar para comprobar que esté funcionando perfectamente. Ahí aparece compartir cámara, se le da ahí. No, yo no he abierto ninguna página, yo no abro nunca mi página. Sí, compartir cámara. Mira que le doy ahí en compartir cámara y no me deja. Si está funcionando porque te da de diferentes opciones para reconocer las cámaras que tengas en el dispositivo. Revisa con las diferentes opciones para ver si de pronto es esa novedad. No, mira, ya me la bloquea y no me deja. Sí, ya yo estoy, pero no veo la cámara, no. Es de una observación y entrevista.
todos los casos. No, ahí hay varios. Que no somos nosotras solas, hay varios. Por favor, desactivamos micrófono, los que tenemos activo el micrófono. Mami, vaya a hacer que se maneja, porque yo estoy aquí con una muchacha de salud acá. Valentina, tienes activo el micrófono. Estaba economizando, ¿vale? Es que entonces me sale más barato Valentina, o más caro. No, no. Sí, no, eso es verdad. Valentina, por favor, cerramos micrófono. Gracias. Bueno, de acuerdo a la pregunta que hace Amira, la citación era abierta. Yo no cité a un grupo específico en cada uno de los horarios, era la decisión de cada uno de ustedes participar en el horario de lunes en la mañana, lunes en la tarde, viernes en la mañana o el día de hoy en la tarde. Entonces, les recuerdo, no tenía una citación particular por grupos a un horario específico, y estaban en la, digamos, opción de participar en cada uno de estos encuentros de acuerdo a sus horarios, de acuerdo a sus dinámicas. Igualmente, hago la claridad para algunos que de pronto ya participaron en los encuentros y están aquí presentes, son bienvenidos. Las sesiones estaban abiertas para que participaran todos dentro de la dinámica. Igualmente, recordarles que si esta es la primera sesión a la que asisten, con esta sesión es suficiente para poder desarrollar todo lo pertinente a cada una de las actividades que están estipuladas en el paso. Entonces, no se preocupen. Para los estudiantes que quizás de pronto han tenido inconvenientes, pues ya buscamos una alternativa también de solución. Pero lo importante es que ustedes están aquí, y les agradezco su puntualidad dentro del desarrollo de la actividad y espero una participación muy activa dentro de todo lo que corresponde al ejercicio práctico, es decir, desde esa aplicación de la entrevista que nosotros hemos desarrollado, pero también desde esa técnica de observación en la que ya hemos interactuado a través de las diferentes actividades que han estado estipuladas en cada uno de los pasos. Por favor, me confirman si me están escuchando, porque en el chat me indican que no me están escuchando. Sí, señora. Sí, profe, sí, No la escucho muy bien. Sí, señora. Muchísimas gracias por confirmarme. Entonces, en este caso, por favor, revisen los que me están reportando en el chat que no me escuchan. Posiblemente sea una dificultad de audio del dispositivo en el que están conectados. Bueno, agradezco también a todos los que han activado su cámara. Por aquí los puedo ver muy pendientes del ejercicio. Me gusta de cierta manera este tipo de actividades porque podemos encontrarnos y aprender de cada uno de nosotros dentro de lo que podemos observar en el rol de observadores, pero también desde el ejercicio que algunos de los compañeros realizarán en el rol de entrevistado y entrevistador. Entonces, en este ejercicio vamos a tener en cuenta que no todos vamos a hacer el ejercicio de la entrevista por el tiempo que tenemos a disponibilidad dentro del simulador. Entonces, dentro del simulador tenemos 2 horas de ejecución. Exactamente cumplidas las 2 horas, el simulador se nos va a cerrar, es decir, la sala deja de funcionar y nosotros, de cierta manera, pues nos desconecta inmediatamente. Entonces, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Por lo general, me gustaría que entre la sesión fueran 2 como mínimo entrevistas, todo depende del desarrollo de las entrevistas que realicemos, y ahí entonces entro también a ser muy respetuosa con los tiempos de ejecución de la entrevista que está en ejecución. De allí también vamos aprovechando como toda la dinámica y dentro del ejercicio.
Entonces, aquí hago la claridad, no todos van a asumir el rol de entrevistado y entrevistador, pero eso no quiere decir Listo, compañerito, ya lo hice, cambié de trabajo y dar continuidad a todos los ejercicios. Por favor, cerramos los micrófonos que tenemos activos. Creo que era Álvaro que tenía el micrófono activo y Ana María. Por favor, lo cerramos. Bueno, en ese sentido, los que vayan a estar en el rol de observadores, nosotros vamos a disponer de un insumo importante. Y el insumo importante es el diario de campo. Entonces, en ese instrumento nosotros vamos a registrar todo lo que tiene que ver con la observación, que nosotros muy atentos vamos a estar escuchando. Y cuando hablo aquí de escuchar, pues atentamente a los tipos de preguntas que se están realizando, a todo lo que tiene que ver con los procesos o las fases de la entrevista, qué elementos a ustedes les llamó la atención o criterios para poder, digamos, compartirlo con los demás compañeros y que sea importante y relevante desde su experiencia, desde su conocimiento y desde el ejercicio propio que nos da la cámara de Excel. Y también desde ese rol, identificar no solamente ese lenguaje verbal, sino también ese lenguaje no verbal que está allí en lo no dicho. Y entonces vamos a tener en cuenta en lo posible expresiones, movimientos que puede hacer tanto el entrevistador como el entrevistado. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Yo voy a hacer una contextualización muy rápida del caso y aquí les pregunto, ¿recuerdan qué caso estamos trabajando? El ámbito educativo. Ese es Sí, el profe, contexto. golpeo a mis Sí. compañeros porque así me desahogo. Así es. Entonces, estamos trabajando el caso cuyo título tiene golpeo a mis compañeros porque así me desahogo desde el contexto educativo. Ahora, hay varios personajes dentro de ese caso y el contexto está enmarcado por el personaje principal, que en este caso, dentro de la estructura, hacen referencia a que se llama Andrés y es un niño de 12 años que tiene una situación particular de disciplina dentro del ambiente o institucional y esa indisciplina lo ha llevado a tener comportamientos o identificar que tiene comportamientos agresivos, disruptivos, hostiles, no solamente hacia los pares, sino también hacia los adultos que hacen parte de ese sistema educativo. Y en esa situación, digamos que el sistema de alerta por el cual se convoca o genera una activación para poder indagar qué sucede o qué situaciones está presentando Andrés y por qué este tipo de comportamiento, es el llamado que él hace el coordinador de la institución a la madre de familia, ya sea a cualquier ente, porque aquí podemos hacer la entrevista a cualquiera de los personajes que ya voy a dar referencia. Pero a partir de la agresión que hace Andrés a uno de sus compañeros, en donde la agresión física pues deja una serie de secuelas, no solamente físicas porque es hematomas en su cuerpo, sino también otro tipo de implicaciones dentro de las relaciones también socioemocionales que se pueden establecer dentro del ambiente educativo. Entonces aquí podemos tener diferentes variables o diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta. Dentro de esa caracterización también de Andrés es importante tener en cuenta que dentro de los procesos emocionales es un niño que tiene cambios repentinos de humor, que es intranquilo, que eventualmente está manifestando un malestar constante o está de mal humor, que se muestra irritable frente a algunas dinámicas y que eso genera precisamente una manifestación hostil o agresiva ante una respuesta o una solicitud que le puede estar haciendo un par o un adulto, que tiene una presentación personal no adecuada, es decir, no cumple con las normas institucionales porque tiene por lo general la camisa desorganizada,
no tiene el cinturón adecuado dentro del uniforme que quizás pueda estar y otros elementos que quizás son pertinentes precisamente para poder tener una muy buena presentación a nivel institucional. Dentro de las condiciones también encontramos a la mamá. La mamá de Andrés es una señora, digamos, relativamente joven, que desarrolla o se desempeña como trabajadora, como asesora en una empresa. Es una mamá que está ausente precisamente por su jornada laboral y que en este caso entra otra figura que es la abuelita, quien cuida de Andrés en algunos tiempos que están fuera de su jornada escolar, pero tenemos en cuenta que dentro del mismo caso nos reportan que la abuelita es una abuelita permisiva, una abuelita que le permite estar a Andrés fuera de, digamos, de ese contexto del hogar para poder él disfrutar con sus pares o compañeros, amigos, digamos, en el entorno de la calle o alrededor de su hogar. Entonces es un niño que no tiene un límite o que no tiene ciertas condiciones dentro de esos factores protectores, quizás dentro de la condición. También podemos hablar desde la concepción de mamá, desde Marta, como así se denomina en el caso, que es una mujer que en estos momentos tiene o comparte su vida con una pareja que muestra también algunos aspectos de hostilidad, muestra una dependencia emocional hacia su pareja, que quizás dentro de ese proceso, pues sí ha vivido lo que podríamos considerar una parte, digamos, de violencia, pero también es importante mencionar que desde la pareja actual, pues también hay otro menor que está inmerso dentro de la historia, que es el hermanito o el hermano, el hijo de la pareja de la mamá actual. Entonces es un sistema que ha sido extenso, es un sistema familiar extenso que se ha constituido por 2 hogares. Esto es importante como tenerlo aquí también presente porque la relación que establece Andrés con el hermano también es hostil, es agresiva, es disruptiva dentro de esos comportamientos, es desafiante. Dentro de las condiciones también podemos encontrar que la mamá manifiesta cierta preocupación, angustia, sin conocer una ruta de solución frente al problema que está allí presente por parte de Andrés. En el ambiente educativo y que aunque tenemos una situación familiar ahí muy marcada, pues también es importante mencionar que aspectos como la disciplina, el orden, esa formación precisamente de tener una muy buena relación con el otro, hacen parte del contexto educativo, porque es la manera de involucrarnos o generar procesos de socialización con una serie de normas en donde nosotros nos vamos regulando como ciudadanos y eso hace parte de la institución educativa. Involucrarnos a nosotros como individuos a una sociedad que tiene estipuladas ciertas condiciones. Pero también es importante mencionar que desde el caso se menciona que Andrés tiene un bajo rendimiento y que ese bajo rendimiento se ha manifestado de una manera progresiva. Es decir, periodo tras periodo ha tenido una pérdida de asignaturas o cursos, lo cual agrava un poco también la situación, aparte de las situaciones de comportamiento que alteran las relaciones interpersonales en la institución. Y pues desde ese caso, pues el coordinador lo podemos caracterizar como una persona responsable y garante precisamente del cumplimiento de toda la normatividad y la disciplina por parte del colegio. Y dar cumplimiento también a esos procesos que se deben de activar cuando existe un bajo rendimiento por parte del estudiante. Acá también tenemos que reconocer también esa figura biológica, que es una figura biológica un poco ausente por todas las condiciones que se han vivido por parte de, digamos, de esa relación de la pareja actual que está allí muy latente y donde se muestra una hostilidad y se muestra de cierta manera situaciones conflictivas que llevan al padre biológico a
generar de cierta manera, de manera progresiva, pues esa ausencia por la dificultad que tiene de acercarse a un ambiente en donde no va a ser bien recibido, un ambiente familiar ya constituido por su nueva pareja, y pues de cierta manera eso ha perpetuado que no tengan un vínculo entre padre e hijo. Entonces, a modo grosso es como la contextualización del caso. Hay mucho más aspectos que quizás de pronto no estoy mencionando, pero que ustedes con la revisión, con todos los pasos que han, la actividad dentro de los pasos, pues ya conocen, han identificado, a través del desarrollo de esas preguntas, pues ya tienen claro cuáles son esas particularidades que se deben de tener en cuenta y que se parten precisamente del desarrollo de esta actividad. Entonces, en este sentido, me gustaría que a través del chat, por favor, me escriban quién quiere en estos momentos asumir el rol de entrevistado y de entrevistador. Y también vamos a identificar en qué personaje o a cuál personaje se le va a hacer la entrevista. Entonces, yo creería que primero vamos a seleccionar el rol de entrevistador y desde el rol de entrevistador hacer la selección del personaje y de allí pues ya identificar el entrevistado desde esa caracterización. Entonces voy a identificar. Listo, aquí ya tenemos varios que quieren participar, pues quizás voy a hacerlo por la primera persona que escribió dentro del grupo, por favor, Jacqueline. Igual lo voy a tener en cuenta en lo posible si nos da el tiempo. Jacqueline, ¿tienes la cámara activa? Sí, hola, profe. Bueno, ya te vi. Ahora, Jacqueline, ¿a qué personaje te gustaría hacer la entrevista? A Marta. Marta, a la mamá. Bueno, entonces dentro del chat, por favor me indican quién quiere asumir el rol de mamá dentro de ese rol de entrevistada. Ah, bueno, ya me dice Jennifer Tatiana. Aquí estoy, profe. Vale. ¿Te gustaría asumir el rol de entrevistada desde esas particularidades de la mamá, de Marta? Sí, claro. Vale. Entonces ya tenemos a nuestro entrevistador y nuestra entrevistada dentro del caso. En ese sentido, vamos a hacer un ejercicio en donde los entrevistadores y la entrevistadora y el entrevistado, perdón, en este caso, son las únicas personas que van a tener activa la cámara. Entonces, en ese sentido, los que vamos a asumir el rol de observadores, vamos a desactivar cámara y vamos a desactivar micrófonos, procurando que ese micrófono no se nos vaya a activar durante el desarrollo de la entrevista para no alterar la dinámica precisamente que van a llevar a cabo las compañeras. Entonces, en ese caso, le voy a pedir el favor a Mira que nos desconectemos con la cámara, a Betty, por favor, y John Jairo, por favor, desconectamos la cámara. En la parte inferior puedes hacer la desconexión de la cámara, John Jairo. Gracias. Bueno, en este sentido, ustedes disponen pues, del tiempo que consideren dentro del proceso de la entrevista, de acuerdo a las estructuraciones que ustedes tienen, teniendo en cuenta pues todo lo que corresponde a lo ya trabajado en los pasos anteriores. Primero, pues, desearle todo lo mejor dentro del ejercicio, que se lo disfruten, que esa caracterización, pues, la tengan muy en cuenta dentro del proceso, tanto de las preguntas como de la entrevista, de las preguntas de la entrevista, pero también desde ese rol que va a asumir la entrevistada como Marta, como la mamá de Andrés. Entonces, les deseo lo mejor. Una vez desactive micrófono y desactive cámara, ustedes pueden dar inicio al proceso y cuando ya hayan finalizado, me indican para poder activar cámara y micrófono. Entonces, mis mejores deseos para el desarrollo de la actividad.
Cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Valera y pues el día de hoy seré su psicóloga. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Marta Viera. Ok, señora Marta, quiero que sepa que este es un lugar seguro en el cual puede sentirse cómoda y pues nada, quiero comentarle que esta entrevista se va a dividir en 3 momentos, el cual va a tener una fase inicial, que es esta, una fase intermedia, en la cual le haré una serie de preguntas, la cual usted no está obligada a responder si no se siente de manera cómoda, y una fase final en la cual pues haremos una conclusión. Esta entrevista tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Y el objetivo de esta entrevista es poder recolectar la información detallada sobre la dinámica familiar, emocional y educativa de Andrés desde su perspectiva como su madre. Con esto lo que buscamos es entender el origen del comportamiento agresivo y conflictivo de su hijo, tanto en el hogar como en la escuela. Quería hacerle una pregunta inicial. ¿Quiere que la trate por usted o la tutee? Bueno, doctora, no se preocupe. Como usted también se sienta cómoda, no hay problema. Bueno, Marta, entonces, primeramente, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bastante preocupada, doctora. O sea, es una situación bastante pesadita para mí. Entiendo perfectamente. Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 35 años. Ok. ¿A qué te dedicas? Trabajo como asesora en una empresa privada. Ok. Y aparte de Andrés, ¿con qué otras personas vives? Bueno, yo vivo con otra pareja que no es el papá de Andrés y con su hijo. Ok, listo. Bueno, quisiera saber cuál es el motivo por el que estás aquí. Bueno, doctora, la verdad yo estoy bastante preocupada por mi hijo. Él está teniendo últimamente un comportamiento tan terrible. Anda con un carácter muy agresivo, muy impulsivo, temperamental en conclusión. Y el motivo principal es porque acabo de salir del trabajo, el coordinador del colegio me llama, estuvo peleando con otro compañero de su curso hasta el punto de golpearlo, dejarle moretones, el niño está con la cara, mejor dicho, o sea, esa situación me está preocupando demasiado. Ok, bueno, me comenta que pues la acabaron de llamar porque Andrés tiene un comportamiento agresivo. Yo quisiera saber, ¿él siempre tiene ese tipo de comportamientos o es la primera vez que sucede? No, doctora, de hecho, o sea, a mí me sorprende, yo todavía estoy tratando de asimilar toda la situación porque es que Andrés no tenía este tipo de comportamientos, él está así últimamente, pero él antes era un niño muy, muy amable, muy quietecito, muy cariñoso y ha tenido unos cambios tan drásticos que me han dejado sorprendida. Ok, ¿y será que me podrías mencionar situaciones específicas en las que él se comporta de esta manera agresiva? Bueno, él en la casa específicamente, él siempre tiene este comportamiento brusco, grosero, él a mí me contesta, me desobedece cuando yo le digo que me haga un favor, que colabore con las cosas de la casa, él siempre está discutiendo conmigo, pasa desapercibido, desinteresado, no hace tampoco las actividades del colegio, cuando yo le pregunto si tiene actividades o algo, él me dice, no, no tengo, o ya las hice, pero en varias ocasiones yo he ido a su cuarto, cuando él está distraído, le reviso la mochila, y veo que él efectivamente sí tiene tareas. Entonces tampoco está cumpliendo con sus actividades académicas. Aparte de eso, le comenté que yo vivo con una persona que no es el papá de Andrés, pero tiene otro niño de 8 años. Y Andrés también en varias ocasiones en las que ha tenido este comportamiento así todo como, no sé, estresante, ansioso, con rabia, se la ha desquitado con el niño y lo ha maltratado también en varias ocasiones. Además de cómo él se está comportando en la institución, pues las quejas que siempre me andan poniendo los docentes, que él es rebelde, no presta atención en clase, se distrae o molesta a los niños. Entonces, es en muchos ámbitos, doctora. Entiendo, Marta. Bueno, tú comentaste inicialmente que trabajas. Me gustaría saber cómo es tu horario laboral, cuándo entras, a qué hora sales y, Bueno, yo trabajo de 8 de la mañana hasta 6, 7 de la noche más o menos. ok, listo. Y cuando estás trabajando, ¿con quién se queda Andrés?
Él se queda con la abuela. La abuela vive justo cerca de la casita de nosotros, a unas cuadras, y pues con ella es la que se queda cuando sale de clases. Ok, listo. Ahora cuéntame, cuando tú tienes tiempo libre, que estás de vacaciones, que te dan un día de descanso, ¿qué sueles hacer con ese tiempo? Bueno, la verdad yo en lo más que pueda pues trato de cumplir con las labores de la casa, porque si no lo hago yo pues no lo hace más nadie, entonces trato de en el tiempo libre abarcar todas las labores que tengo en el hogar y claro, de vez en cuando también como familia compartimos tiempo. No le voy a decir que es constante porque no es constante, pero bueno, se trata, se hace un poco el esfuerzo. Ok, listo. Inicialmente me contaste que tu novio es con el papá de Andrés, que tienes una nueva pareja. Sé que de pronto es una pregunta un poco personal, pero me gustaría saber qué le pasó al papá de Andrés, si falleció, si se separaron, si él nunca se hizo cargo. Bueno, doctora, nosotros nos separamos ya hace 2, 3 años más o menos, por motivos muy personales. Ok, listo. Y cuéntame, ¿cómo ha cambiado el comportamiento de Andrés desde la separación tuya con su papá y pues con tu matrimonio actual? Bueno, doctora, ¿cómo le explico? Nosotros realmente teníamos un hogar dentro de lo que cabe bien, porque se veía reflejado mucho en la conducta del niño, ¿no? Él era un niño alegre, feliz, amable, como le digo, nosotros teníamos una buena relación, él me colaboraba en la casa, me tenía mucho cariño, pero a raíz de la separación que tuve con su papá y bueno, conocer a una nueva persona, siento que eso fue un cambio de pronto bastante pesadito para Andrés porque el comportamiento de él ya no fue el mismo, ni siquiera el trato hacia mí, o sea, él empezó a cambiar por completo. Entiendo. Y cuénteme, ¿él se ve con su papá? ¿Comparten tiempo juntos? ¿Se hace cargo de él de manera económica? Bueno, él ha sido un buen padre, no tengo quejas sobre eso. Ellos desde un inicio siempre han tenido buena relación, incluso cuando nosotros nos separamos, él continuaba visitando a la casa por el niño, a pasar tiempo con él, siempre ha cumplido su manutención, pero lo que pasa es que yo empecé a tener problemas con mi pareja actual. Él es una persona demasiado celosa, muy posesiva, y cuando el papá de Andrés llegaba a la casa siempre teníamos muchos conflictos, por eso, siempre me estaba regañando, gritando de que no lo quería ver en la casa, entonces ya para quitarme, digamos, ese estrés de encima, yo tuve que hablar con el papá de Andrés y pues decirle que ya no podía venir a la casa porque ya no podía más con esa situación. Y entonces él dejó de venir a la casa y digamos que sí, no ha pasado tanto tiempo con el niño como lo hacía antes. Ok. ¿Y consideras tú que si Andrés tuviese más contacto con su padre biológico, su comportamiento podría cambiar? Bueno, doctor, ahora que lo menciona, realmente me deja pensando, porque es una situación que yo no, o sea, no había caído en cuenta que quizá Andrés necesita de su papá. No sé de pronto si él comienza nuevamente a tener una relación con él, que al final ellos tenían una buena relación, entonces claramente sí, usted ahora que me lo dice, pues sí, si ellos siempre se han llevado bien, obviamente eso es algo que a él le debe estar afectando. Pienso que de pronto sí podría mejorar. Ok. Y cuando Andrés tiene estas conductas agresivas, que es grosero, ¿qué acciones tomas tú o toma su papá o su padrastro? Bueno, yo soy una persona que intenta no poner como disciplina el maltrato físico porque no estoy a favor de eso. Yo intento buscar de las maneras posibles, conversar con Andrés, hacerlo entrar en razón. Claro que lo regaño, claro que le hablo fuerte, pero ninguna de esas opciones ha servido. No, no ha servido y como él además ya no solamente una cuestión conmigo, sino que también se mete con el niño de mi pareja, que es mucho menor, lo maltrata, lo golpea, lo molesta, él ha tomado medidas y entonces en varias ocasiones le ha pegado fuerte. Eh, y siento que eso de pronto, no sé, de pronto sí podría estar influyendo un poco también en él. Ok. ¿Y consideras tú que esos maltratos físicos están cambiando el comportamiento de Andrés? ¿Consideras tú que de pronto él al ver eso lo está replicando en el colegio? Bueno, yo diría que sí, doctora. O sea,
tiene mucha lógica de que es como a uno lo tratan, uno también trata, entonces de pronto él ha estado desahogándose con los niños quizá porque de pronto el padrastro también está haciendo eso con él. No lo sé, la verdad. Ok, listo, Marta. Bueno, quiero comentarte que ya la entrevista está llegando a su punto final y me gustaría saber qué reflexiones te deja esta conversación. Bueno, doctora, la verdad me ha hecho pensar en muchas cosas. Esas preguntas que usted me hizo, me hacen como que reflexionar un poco porque son cosas que yo no había caído en cuenta como tal. O sea, ahora que usted me lo hace ver de esa forma, quizá yo desde mis decisiones, desde mis acciones, he aportado un poco al comportamiento que tiene Andrés el día de hoy. Entonces sí me siento un poco triste por eso porque no me imaginaba que mis decisiones estuvieran repercutiendo en él. Ok, Marta, y cuéntame, ¿te sentiste cómoda en la forma en la que llevamos esta conversación? Sí, claro, doctora, agradezco mucho el espacio. La verdad, este tema yo no lo había conversado con nadie, tampoco había acudido a un psicólogo con el tratamiento de Andrés. Entonces, el explicarle y el expresarle me quita una carga enorme y bueno, estoy aquí para que busquemos la ayuda necesaria para el niño. Entonces, sí me siento un poco más tranquila. Bueno, Marta, con respecto a la conversación que llevamos, quiero hacerte pues unas conclusiones. Y bueno, mi conclusión es que el comportamiento de Andrés, primeramente, se debe a pues que de cierta manera no se le explicó el hecho de por qué su papá ya no podía ir a visitarlo. Quizás tú no te sentaste y le comentaste, hijo, mira, él ya no va a poder venir a verte por estos motivos y estos motivos. Entonces quizás él siente que tú le estás apartando de su padre y tratando de reemplazarlo con tu nueva pareja. Asimismo, considero que esos castigos físicos que le provoca pues su padrastro están influyendo mucho en su manera de ser, ya que él pensará, no, pues él tiene mucha rabia conmigo, me odia, me pega, entonces pues como yo también tengo mucha rabia y odio, le voy a pegar a mis demás compañeros, voy a ser grosero con mis profesores, voy a ser grosero con mi mamá, y adicional a eso, quizás se desahoga también con su hermanito, bueno, su hermanastro. Asimismo, el hecho de que pues se la pase la mayor parte del tiempo solo, ya que pues tienes que trabajar y tus tiempos libres lo usas, me imagino que para ti también. Él pues se siente un poco solo, se siente afligido, se siente triste de que considera que no le están dando la atención necesaria. Entonces, el plan de tratamiento que considero yo que es pertinente en estos momentos es hacer varias sesiones. Una en donde, si me permites, poder hablar con Andrés, mirar su punto de vista, que considero que es el más importante, ya que es la persona que considero que está más afectada. También una donde él esté con su núcleo familiar, quienes él considera son su núcleo, ya seas tú, su papá, su padrastro, su hermanastro, etcétera. Y una en donde pues esté el padrastro también. Entonces, todo esto implementando la terapia cognitivo-conductual para niños, ya que pues esta se centra en ayudar a que Andrés desarrolle habilidades concretas para mejorar sus emociones y comportamientos, mientras lo trabajamos de manera colaborativa con su familia y pues con la escuela para crear un entorno pues consistente. Asimismo, cuando se ven implicados menores de edad, se procede a activar una ruta de atención integral, la cual es pasar el caso a comisaría familiar o al ICBF para que puedan proporcionar otro tipo de ayudas. Entonces, una vez dicho esto, me gustaría saber si tienes algo para agregar antes de finalizar o comentar. Bueno, doctora, le quería mencionar eso, cómo iba a ser el tratamiento más o menos de Andrés, los pasos que se iban a dar y claro, el aporte que yo como madre pues puedo darle, pero ya me acaba de dejar todo claro, entonces todo está bien. Perfecto, Marta. Entonces fue un gusto haber hablado contigo. Gracias por sacar el tiempo para venir a verme y espero tengas una bonita resto de tarde. Muchas gracias. Ya. Bueno, les agradezco a Jacqueline y a Jennifer ser voluntarias de
esta primera experiencia en esta sesión desde el rol de entrevistador y entrevistada. Felicitarlas también por la entrevista, por el desarrollo, porque sé que a veces no es tan fácil estar allí dentro de la dinámica, sé que a veces hay esa ansiedad, esa angustia de saber cómo va a resultar el proceso, de saber si realmente voy a hacer las preguntas adecuadas o voy a dar respuesta a las preguntas que se me van a formular, porque si bien es cierto, ustedes comparten a veces una misma actividad, pues no son los mismos grupos, no es algo ensayado en algunas ocasiones, entonces eso es un plus también dentro de la dinámica que realizamos dentro de este ejercicio. Y quiero, antes de entrar pues a realizar un proceso de retroalimentación, pues también escuchar a los compañeros que están en ese rol de observadores, que identificaron, qué lograron registrar del ejercicio de las compañeras, qué elementos podemos destacar. Podemos activar micrófono para poder que sea un poco más activa la comunicación. Buenas tardes, profe. Te escucho, John Jairo. Yo quisiera, felicitarlas a las compañeras. Creo que salió muy bien la entrevista. Ambas, cada una en su rol, pues en su papel. Me parece que estuvieron muy buenas las preguntas y la elaboración y sobre todo las preguntas sobre la marcha, pues, de la entrevista. Y también el rol que tomó Jennifer como mamá, o sea, se vio muy natural, pues. Entonces, me parece que estuvo buena. Muchas gracias. Buena tarde, tutora y compañeros. Vale, gracias. Te escuchamos, Carmen. Fue una muy buena entrevista, de verdad me sentí viendo a una psicóloga ya titulada. Jacqueline, muy buen dominio de los temas. Llevaste el hilo de la entrevista, o sea, de una forma muy puntual. En las expresiones no se vio nada fingido. Igual, bueno, es muy, muy pequeña la cámara, pero desde mi apreciación las felicito. Jennifer, muy buena interpretación de una mamá y que asume sus errores y que asume que quiere el apoyo de alguien. Muchas gracias, tutora, por esa oportunidad y niñas. Muy buen trabajo. Buenas tardes, compañeros. Quiero hacer mi apreciación hacia la madre de Andrés, donde noto una mamita muy preocupada, buscando no saber qué hacer, buscando una ayuda. Por eso se dirige aquí a buscar ayuda en la psicóloga, porque realmente no sabe cómo manejar la situación con su hijo y realmente se nota que quiere buscarle una ayuda a Andrés, porque ve que su hijo no está actuando normal, un chico espontáneo, un chico alegre, donde ella debe buscarle solución a la problemática que está pasando con su hijo en su colegio y en la familia, para poder superar toda esta situación. Tutora, buenas tardes. Tutora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que pude observar es que Marta, desde que entró a la entrevista, se notaba un poco angustiada al ver que el coordinador la había llamado. Se notaba un poco también pensativa, respondió todas las preguntas que la psicóloga le planteó y ayudó a la psicóloga para buscar un tratamiento o buscar llegar a una conclusión de lo que se podía hacer con Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, primero que todo, felicitar a las compañeras por la buena interpretación que hicieron y también mencionar que pude observar que se llevaron a cabo todos los puntos que se necesitan para llevar una correcta entrevista. Hubo saludo, se le mencionó al entrevistado cuando estaba próxima a terminar la entrevista, cuánto tiempo iba a durar, y se le mencionó que
si no se sentía cómoda con las preguntas, podía no responderlas. Muy bien, muchas gracias. Profe, Pero yo tengo varias, ¿cómo está? sí, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Pues primero felicitaciones a las compañeras. La verdad es que creo que no es fácil hablar y apenas estamos aprendiendo a hacerlo y se vio pues como mucha naturalidad de ambas. Pero pues con todo respeto, yo sí siento que quedó faltando un poquito, más que todo como en el aspecto de qué ocasionó realmente el inicio de todos estos comportamientos en Andrés. O sea, más que hablar del comportamiento de la madre o del padrastro o pues, del entorno en que se mueve el niño, siento que hay que hablar más que todo de qué ocasionó realmente, qué detonó como ese tipo de comportamientos en Andrés para tratar de atacar como que el problema desde esa base. Ver, por lo menos en la parte donde hablaron de que la relación con el padre, todo esto, esa parte me gustó, me hubiera gustado que hubieran como tocado más ese aspecto, pero de resto muy bien desarrollado. Felicitaciones. Tutora, con respecto a lo que dice la compañera, Hola. Creo que se necesitan como 2 sesiones o hablar con Andrés para llegar a una conclusión un poco más profunda, porque se necesita abarcar a todos los actores que intervienen en el caso para llegar a una conclusión y poder hacer una hipótesis diagnóstica de todo el caso, porque no se puede evaluar solamente la perspectiva de la madre, porque también hay que ver Andrés, que es el implicado, al padre también y al padrastro, hacer como unas terapias familiares. Profe, disculpen, con respecto a lo que están diciendo, precisamente pues sí se mencionó algo sobre la posible causa del comportamiento del niño, que la compañera de hecho se lo mencionó a la madre, y la madre dijo que no lo había pensado por ese lado, y es el castigo físico y verbal que ejerce el padrastro sobre el niño, y que probablemente por el trato que recibe, tiene esa reacción de comportarse de la misma manera que lo tratan, que en la posición de la madre ella reconoció y dijo como si no lo había pensado. De pronto se podría ahondar un poco más profundamente en ese tema, como en el trato y como también alternativas, ¿no? Porque ella dio alternativas, pero como centrar más las alternativas y decirle como qué tipo de interacción deben tener con el niño, de qué manera pueden mejorar la comunicación para que se le pueda trabajar en que haga caso y ese tipo de cosas, pero sin agredirlo. Pero sí se mencionó pues de una manera, o sea, pues yo sí pude identificarlo en la entrevista, solamente que de pronto pues falta como adentrarse más en las soluciones, ¿no? Como en la parte de soluciones. Pero para hacer una entrevista de contextualización, porque finalmente las primeras sesiones son de contextualización tanto para el psicólogo también como para el paciente, para que entienda a lo que se está enfrentando, me parece que estuvo muy bien llevado. Muchas gracias. Tutora, buenas tardes para todos. Yo sí tardes. quisiera felicitarlas por la excelente interpretación, tanto pues para Jacqueline como psicóloga y para Jennifer como Marta. Realmente yo ya me había conectado en la actividad pasada y en esta lograron captar toda mi atención. O sea, estuve ahí pues concentrada, súper chévere, me gustó muchísimo. Realmente parece que han ensayado mucho para alcanzar ese nivel de sincronía y entrega. Felicitaciones, o sea, súper chévere. Buenas tardes. Yo estuve en la de esta mañana y la primer pareja que hizo dio muchas cosas, muchos temas para tocar y fue bueno porque aprendimos. A ellas felicitaciones, lo hicieron muy bien, pero me pregunto si en esta primera entrevista se habla de bienestar familiar y esas otras personas, otros institutos que pueden entrar en cuanto al niño. ¿Es necesario? Buscando el apoyo del niño. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes, te escucho. Hola. Ya.
No me quedó clara la felicitar a pregunta, Orfelina, qué pena, Ana María, que aclare un poquito Es que Jacqueline habla de la intervención del bienestar familiar. Ya. En una primera entrevista es bueno porque yo lo asumiría como intromisión en algo que está apenas empezando a evolucionar, a ver qué pasa. Bueno, en ese caso, si se menciona como un proceso que se puede activar, dependiendo de lo que encuentren, no hay dificultad que uno lo mencione, porque es una posibilidad, más no está asegurando y de esa opción de que ya realmente se vaya a realizar una ruta. Entonces sí puede dar cabida porque precisamente de eso parte la primera entrevista, de comunicar ciertas acciones que son pertinentes y en el caso, en el contexto en que se abordó y cómo se abordó, no hay ninguna implicación que pueda traer de cierta manera una afectación, porque se manejó frente a una posibilidad. Perfecto, gracias. Vale, ahí Ana María te escuchamos, qué pena interrumpirte. Ok. Bueno. No, profe, felicitar a mis compañeras, pues tienen claro los puntos claves para realizar una entrevista. En la parte de la mamita de Andrés, de pronto me preocupó un poco cuando ella dice que su padrastro maltrataba al niño. Ahí pues la psicóloga ha debido de intervenir, preguntarle por qué permitió ese maltrato. Esa es la única parte que de pronto, y para ella dar un diagnóstico, una conclusión final, primero pues pienso que debería escuchar al niño y a los dos más implicados. ¿Me hago entender? Como Cuando es la hablas de los primera dos más implicados, ¿a quién haces referencia? ¿Cómo? Cuando indicas a los dos más implicados, ¿a quién haces referencia? Al padrastro y a su papá. O sea, para ella dar un reporte a su mamita debería como escuchar principalmente al niño antes de dar un resultado, porque siempre en la primera entrevista uno todavía no está como que no tiene todo, bueno, no tiene todo un orden, no porque no ha escuchado al niño, no ha escuchado al padrastro, no ha escuchado a su papá, como que para que la psicóloga ya esté dando un diagnóstico. Bueno, vamos a escuchar, ahorita hago también mis observaciones. Sí, a lo que acabo de decir la compañera, sí estoy pues de acuerdo en que el diagnóstico fue quizás un poco anticipado, porque igual nunca supimos si cuando el papá vivía con la mamá era agresivo, si golpeaba también al niño, o sea, de pronto esas cositas como que uno dice, bueno, el niño de dónde aprendió a ser agresivo, porque por más que sean agresivos con ellos, ellos tienen que tener como una referencia. Y en lo del maltrato del padrastro, sí habría, eso sí me gustó esa pregunta, donde la psicóloga le dice a la mamá que el padrastro lo reprende y la mamá dice que sí. De pronto en eso sí hacerle énfasis de entrada, que eso no es, pues, justo para el niño, pero sí, en eso sí estoy de acuerdo con la compañera anterior. Profe, pero bueno, con respecto a lo que dicen los compañeros, sí, tienen razón, quizás debí profundizar un poco en eso. Sin embargo, la mamá sí dijo que cuando vivía con su papá, él era muy amoroso y se llevan bien, entonces, pues por esa parte, ella me está diciendo que se llevaban bien, supongo yo, pues obviamente tengo que creerle en la palabra de la mamá, entonces Andrés no aprendió eso por parte de sus padres cuando vivían juntos. Por otra cosa, yo nunca dije que era un diagnóstico correcto, yo dije que probablemente su conducta se debía a, y procedí a mencionar, así que yo en ningún momento pues confirmé que así era y pues es más que obvio que hay que interactuar con los demás personajes que serían Andrés, su padrastro y si es caso el papá biológico. Buenas tardes para todos. El hermanastro, perdón. Vale, escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. compañeras, mi nombre es Valentina, primero que todo, buenas tardes. Pues primero también felicitarlas, porque sé que necesita mucha valentía para
para realizar el ejercicio. Me pareció un buen ejercicio desde mi rol de observadora, lo que puedo pues como retroalimentar en parte de la señora Marta. Me parece que pues tuvo una buena actitud, se mostró con mucha disposición a la hora de responder las preguntas a la psicóloga en formación. Creo que se mostró pues angustiada, preocupada en su lenguaje verbal. De pronto me faltó un poquito como en el lenguaje no verbal, como para lograr de pronto identificar un poco como más el tema de la angustia que presentaba doña Marta, pero de resto me parece que hicieron un buen ejercicio. Jacqueline, pues la psicóloga, me parece que también fue muy acertada con las preguntas. La estructura de la entrevista se pudo ver el inicio, el intermedio y el final, el cierre y cómo se iba a llevar a cabo en las próximas sesiones, qué se iba a realizar, que es como lo importante que a la mamá le quedara claro cómo se iba a llevar el tratamiento con Andrés, claramente después de que pues se pueda entrevistar al niño, pero pues como mi rol de observadora me parece que estuvo bien. Gracias, Valentina. Bueno, yo creo que vamos a hacer cierre por ahora de las observaciones. Creo que han sido pertinentes desde la observación, porque el rol de observador aquí también es importante dentro de la dinámica, desde esa interpretación, desde el ejercicio, desde cada una de las funciones o digamos acciones que ustedes llevaron a cabo dentro del proceso. Quiero felicitarlas. Quiero extender también todas las felicitaciones que les han dado de manera escrita, pero también de manera verbal por el ejercicio. Como les decía ahorita, sé que no es fácil a veces llegar a hacer un ejercicio delante de los demás compañeros y aún sabiendo de que no todos tienen una relación porque no todos están en los mismos grupos o en las mismas ciudades, pero eso hace parte también de esta dinámica. En cuanto a algunas observaciones, creo que no voy a entrar a retomar algunas de ellas en relación, pero sí me gustaría preguntarles a todos, y esto va para articulado, cómo se articuló el consentimiento informado dentro de esa fase inicial en la entrevista realizada por Jacqueline y Jennifer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tutora, mucho gusto. Mi nombre es Andrés y compañeros. Iba a intervenir justamente con eso que usted dijo, que la intervención estuvo muy buena por parte de Jacqueline y por parte de Jennifer, pero recordemos que algo muy importante es el consentimiento informado, ya que debemos informarle a la persona que vayamos a hacerle la entrevista, es que esto va a quedar un dato completamente confidencial que va a quedar entre él y entre el entrevistador y el entrevistado, y que sola la única forma de que se viole este código de confidencialidad es cuando la vida del paciente se encuentre en peligro. Del resto no podemos decir nada de esto. Digamos que la intervención estuvo muy buena, pero faltó esta parte de el consentimiento firmado que tenía que hacerle Jacqueline a la señora Marta. Pero ella le dijo, ¿no? Jacqueline le dijo que eso iba a ser confidencial. No, le dijo que se sintiera cómoda, pero no le dijo... Dijo que se sintiera cómoda, pero no que firmaran el consentimiento Pues de tampoco confidencialidad. no le dijo, pero sí le dijo que eso era confidencial, que nada iba a salir de allí. Pero recordemos que las palabras se las lleva el viento y todo tiene que quedar por escrito, porque ante la ley y ante la ley, no solo eso, sino que ante la ley, si llega a pasar algo, Marta llega a denunciar a Jacqueline, que es la psicóloga, la puede denunciar porque no hubo nada firmado. Ese es el problema, o sea, tenemos que tener esas cosas muy claras. Perdón, pero creo que también está la posibilidad de dar un consentimiento informado verbal, ¿no? No solamente tiene que ser escrito, sino que también puede quedar explícito en la conversación, en la entrevista, en donde se diga que se le puede decir, no sé, ¿estás de acuerdo con lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar? Necesito de pronto que tener tu consentimiento, así sea verbal, o sea, no solamente tiene que ser escrito, como lo mencionaron en un CIPAS, que así lo establece el Código Colombiano de Psicólogos, que no solamente tiene que ser escrito, sino que también puede ser verbal y puede quedar implícito en la conversación que se tenga. Bueno, Orfelina, te escucho. Que de pronto Jacqueline debió ser más clara en el punto, en decirle, ¿estás de acuerdo en que te haga unas preguntas relacionadas con el caso? Para que quedara bien evidente de que sí estaba de acuerdo, es lo único. Ok, bueno, hice esta pregunta de manera general porque sí hay detalles y creo que la entrevista estuvo muy bien estructurada
Quizás algunos de los compañeros planteaban de que faltó profundidad, pero otros también argumentaban que era una entrevista de contexto, de actualización de la información, de profundización inicial también. Creo que las preguntas estaban bien elaboradas frente a la información que se puede obtener también del caso. Aquí, para fortuna de ustedes, conocen y tienen amplia información de lo que sucede, pero en el momento de hacer la entrevista, muchos de los aspectos que ustedes tienen aquí como referente de preguntas quizás no lo van a tener dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuando llegue el niño a la condición o ser reportado por el coordinador, digamos, en el contexto educativo, ¿qué sucede más allá? Y si es una primera entrevista en donde ni siquiera sabemos cómo es ese sistema familiar, qué situaciones se viven, pues es ahondar un poco en el contexto, pero en términos generales, bajo el criterio de lo que estamos trabajando, está muy bien formulado el proceso. Hice la pregunta general del consentimiento informado, porque si bien es cierto, se puede dar un consentimiento desde la parte verbal y es válido, sí tenemos que tener un registro en cualquiera de la documentación que nosotros tengamos como psicólogos, en donde se dé la trazabilidad del proceso. Y también esto depende de muchas de las instituciones, de los lineamientos institucionales en donde ustedes vayan a trabajar. Si por lo menos se van a dedicar a la parte clínica o desde la psicología de la salud, muchas de las instituciones sí requieren, y es un requisito, que ese consentimiento se dé por escrito y que esté la firma del consultante de manera manual, porque algunas veces ya con los procesos obviamente de avances en la tecnología, pues también se dan entrevistas o situaciones virtuales, que también existen documentos digitalizados que pueden estar allí inmersos. Entonces, si no hay un consentimiento verbal, hay una historia clínica, hay un reporte o un documento que nos acredita a nosotros qué pasó en esa sesión. Si aseguramos nosotros dentro de esa historia y registramos que dentro de ese encuadre inicial la persona aceptó todos los términos en cuanto al tiempo, porque también a veces nosotros estipulamos, tenemos 40 minutos de ejercicio. No, si ya terminó y quizás hay una dinámica que se debe trabajar, lo vamos a trabajar en la próxima sesión, y uno también como terapeuta o como profesional debe ir anticipándose a ese cierre para no dejar la persona, digamos, en un estado, porque aquí también tenemos que tener en cuenta, quizás de pronto en este caso hay una tranquilidad, digamos, entre comillas, porque obviamente hay una angustia, una preocupación por el caso de Andrés, pero lo hablo en el sentido de que no hay una manifestación que implique una atención en crisis, porque no se desbordó Marta a llorar, porque Marta no se desbordó a gritar, porque Marta no se desbordó a otras situaciones que posiblemente pueden suceder en una entrevista. Si hacemos una pregunta compleja y nos lleve a tener en profundidad ciertas emociones o hagamos movilizaciones, que sería pertinente dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Pero entonces así, aquí hago la claridad, porque sí, lo que plantea la compañera, muchas veces ese documento puede ser, o ese consentimiento puede ser verbal, pero lo ideal es que esté por escrito, por condiciones en donde si sucede algo con ese consultante, nosotros tenemos cómo tener la evidencia de lo que está sucediendo. Si no lo hacemos por escrito, como les digo, a través de la historia clínica registramos en la primera registro de la primera entrevista, puntos claves, identificación de alguna otra manera las posibles hipótesis diagnósticas, porque no es generar un diagnóstico tampoco dentro del ejercicio, y menos con una entrevista. Por lo general, para generar un proceso de entrevista requerimos 2 entrevistas con diferentes actores, en el caso tal si es pertinente, y otra articulación de otras dinámicas que nos permitan soportar precisamente ese cuadro diagnóstico identificado. Pero sí se puede manejar una posible hipótesis dentro de las condiciones, para que lo tengamos presente, no el diagnóstico como tal.
Bueno, quiero felicitarlas, creo que era como el punto que de pronto me generaba como la sensación de que no se había abordado completamente. Creo que es pertinente dar por hacer la pregunta. ¿Estás de acuerdo? ¿Consideras que lo que vamos a trabajar cumple con tus expectativas? O sea, este tipo de preguntas son necesarias dentro de ese encuadre para dar continuidad y para asegurar que la persona ha comprendido cada una de las dinámicas o lo que va a proceder, el objetivo de la entrevista, y dentro de ese encuadre pues se maneja todo lo que tiene que ver con tiempos, con la dinámica que vamos a hacer durante el proceso. Y más de pronto con las personas adultas y con los niños pues desde otro ámbito. Dime, Orfelina. En el caso que se trabaje para alguna institución, pues se siguen las políticas, pero en caso de ser una consulta privada, que como psicóloga me buscan, entonces también debo pedir que me firme el consentimiento. Sí, lo ideal, y por lo menos yo lo hablo desde mi experiencia personal, he trabajado en diferentes instituciones de orden clínico, en todas las instituciones manejan el consentimiento informado por escrito, ninguna lo hace de manera verbal. Y cuando se ha realizado terapia individual, trato de que el documento quede legal. Porque dentro de las condiciones éticas y desde nosotros el ente vigilante también el código ontológico, cuando hay una denuncia por parte del proceso, pues siempre está de cierta manera la trazabilidad de lo que hemos hecho. Y aunque hay un proceso de confidencialidad de los datos a través de la historia clínica y un resguardo de esa información, pues si sucede alguna eventualidad, pues podemos a través de, digamos, un protocolo definido, podemos defendernos, pero si no tenemos con qué defendernos y tienen otras implicaciones, allí hago la pregunta, ¿qué pasaría? Entonces yo creo que es una forma también de protegernos como profesionales de cualquier eventualidad ante cualquier situación, porque no sabemos realmente quién está detrás de la consulta en algunas ocasiones, qué patologías, qué situaciones se puedan presentar. Entonces es muy importante registrarlo y también en la historia clínica para que lo tengan presente. Esa historia clínica es vital dentro de cualquier proceso. Así como a nosotros los profesionales de psicología es importante, es algo así más o menos cuando ustedes van a una consulta médica. Todo queda registrado en una historia clínica, ¿cierto? En un registro. Y ahí están todos sus antecedentes y de alguna otra manera todo lo que implica si tiene alguna alergia a algún medicamento. Si algún médico no tiene en cuenta de cierta manera toda esa información, yo no digo que aquí en psicología esté abierta la historia clínica, pero en caso tal de que se genere un proceso de articulación con otros profesionales interdisciplinarios, porque se puede dar, y más desde un niño que si necesita terapia de lenguaje, si necesita terapia ocupacional y necesita psicología, muchas veces se articula un objetivo principal dentro de estas tres líneas y puede ser una historia clínica dentro de la actividad que se esté realizando, que para esto no es el caso, pero hay muchas eventualidades. Quizás que ustedes más adelante, cuando ya estén en el ejercicio profesional, se van a dar cuenta que son importantes tenerlas en cuenta y que aquí estamos haciendo un ejercicio que nos va a llevar a realizarlo en cualquier contexto, porque la entrevista creo que es algo fundamental, y más la observación. Como técnica creo que siempre está presente dentro de nuestros procesos. No sé si queda claro, para dar continuidad con el ejercicio y aprovechar también el tiempo dentro de la cámara, porque se nos cierra en exactamente 2 horas cumplidas. Aquí se nos cumple el hecho del ejercicio de ese encuadre. Son 2 horas, 2 horas finalizamos la sesión. ¿Queda claro? Todo muy bien, gracias, todo bien. Vale. Entonces, nuevamente, yo sé que muchos me han escrito dentro del chat, pero ahorita lo voy a hacer nuevamente como de parte para seleccionar y no colocar la persona que sigue allí en la lista. Por favor, el primero que me escriba que quiera ser entrevistador, iniciamos el proceso de entrevista con el personaje que de pronto tenga allí seleccionado o que quiera profundizar en la entrevista a través del chat. ¿Quién quiere ser entrevistador?
Ahora ninguno. Profe, yo podría participar como entrevistada. Ok, ¿me recuerdas tu nombre? Sandra, ¿cierto? Sandra. Sí, señora, Sandra Jimena Narváez. Listo, Sandra, como entrevistada, ¿quién quiere ser el entrevistador? Ya ninguno quiere ser el entrevistador. Entonces voy a tomarlo dentro de los que aquí mencionaron que querían ser entrevistador. Listo, Krishna. Puedes activar cámara y micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra y Krishna, porfa, activan micrófono y cámara. Krishna todavía no tiene activada cámara. Hola, buenas tardes. Ya voy a activar la cámara. Un momento, por favor. Listo. Ahora sí Buenas ya te tardes. vemos y te escuchamos. Buenas tardes a todos, compañeros y tutora. Buenas tardes. Bueno, por favor me indican a qué personaje se le va a realizar la entrevista. Compañera, tú que eres la entrevistada, pues nosotros lo hicimos como para realizarlo a la madre. Sí, claro, a la señora Marta. Vale, entonces vamos a tener a otra representación de Marta dentro del contexto, dentro del caso. Nuevamente, dejo abierto el proceso para que lo puedan iniciar una vez yo desactive micrófono y cámara, deseándole lo mejor dentro del ejercicio como tal y que todos podamos aprender. En el rol de observadores, pues estar muy atentos de todo el proceso. Entonces, mis mejores deseos para Krishna y Sandra. Y voy a desactivar ya entonces el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Narváez. Perdón, Marta Viera. Mucho gusto, Marta. Bueno, vamos a abordar esta sesión mediante una entrevista. Quiero que sepas que todo lo que se va a tratar en este espacio va a ser completamente confidencial. Necesito que me des tu consentimiento para poder realizar esta entrevista, por favor. Si estás de acuerdo con lo que vamos a hacer. Sí, pero puedo confiar en usted. De hecho, quiero como hablar porque me siento muy cargada de muchas cosas y considero que esta es la oportunidad para desahogarme un poco. Ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. Tienes 35 años. ¿Me puedes describir por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? El motivo es mi hijo Andrés. Ha tenido unos comportamientos, la verdad, últimamente de indisciplina en el colegio, en la casa, y pues fui llamada por los coordinadores, el coordinador del colegio, porque agredió a un compañero y de hecho está teniendo un comportamiento en el aula de clase muy atrevido, le tira los cuadernos a los compañeros, no lo respeta, y la verdad estoy muy devastada por eso, estoy muy triste porque yo soy una persona que trabajo
y todo lo hago por él, todo lo doy por él y es injusto que mientras yo trabaje, él esté teniendo este comportamiento y más que sea agresivo. Y, o sea, eso refleja que algo está pasando, pero la verdad, doctora, me siento muy triste, muy devastada. Entiendo. Cuando mencionas que Andrés tiene un comportamiento de desobediencia, ¿podrías especificarme si esto ocurre en alguna situación en específico? ¿Es principalmente en la casa o es principalmente en el colegio o en o ambos entornos es igual? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es igual, él está siendo, no sé por qué, agresivo en la casa con mi hijastro de 8 años. Él lo molesta mucho, le pega, es como intolerante, indiferente, agresivo. Y aparte de eso, ahora se está volviendo perezoso, no quiere atender, no quiere hacer nada, no quiere arreglar su cuarto. Y esto ha desencadenado un conflicto hasta con mi pareja, porque él todo es a los gritos, a los golpes. Y aunque bueno, él tiene toda la razón, yo le doy toda la razón a él. Lo que él se diga se hace en casa, doctora. Bueno, una pregunta. Tú mencionas a tu pareja, pero no lo mencionas como el padre del niño. Entonces asumo que estás separada. Sí, yo me separé porque él me fue infiel. Entonces yo tomé la decisión de separarme de él y pues encontré a esta maravillosa persona. Él es muy lindo, él es muy tierno, él responde y no importa si de pronto él es grosero con mi hijo. Yo creo que porque lo quiere lo hace, entonces no hay problema por eso, pero sí me tiene muy triste esa situación. ¿Hace cuánto podrías decir que se ha empezado a manifestar ese comportamiento en Andrés? Eso fue a los 8 años, o yo me separé de Coincide el momento que te separaste. ¿Hace cuánto que estás con tu pareja actual? Llevamos un tiempo, ponle 2 años y medio, pero él lo es todo para mí, él me rescató y como te digo, yo dependo de él. Entiendo. ¿Consideras que el comportamiento de Andrés ha empeorado o ha tenido alguna mejoría a raíz de que empezaras tu relación de pareja y la convivencia con tu nueva pareja? Y como te mencioné, pues él nos ha rescatado, ahora somos una familia y él ha estado muy grosero, no sé, yo siento que mi hijo está celoso, pero no habría de estarlo porque él nos trae la comida y el hecho de que él traiga la comida, pues para mí es como suficiente, si no importa si hay que corregir, porque tenemos que mirar como a nosotros nos corrigieron, a nosotros nos pegaban con palos, nos pegaban hasta con el cable de la plancha, entonces toca ser drásticos y rígidos con los muchachos de ahora. Cuando convivías con el papá de Andrés, ¿cómo era el trato hacia tu hijo, tanto del padre como de tu parte? Pues como padre, él siempre ha sido buen padre, pero como pareja, la verdad, no. Siempre fue una persona interesada en otras mujeres y pues como le recuerdo, yo me separé fue por una infidelidad y no, a lo último el amor considero que se acabó. Entiendo. Muchas veces se tiende a atribuir un rol de salvador a la persona que llega a la vida de nosotros cuando estamos en momentos difíciles y nos da la mano. Sin embargo,
¿cómo te sientes tú con el trato que tiene tu actual pareja hacia Andrés? Como le digo, no, yo creo que es correcto que él le pegue y lo corrija fuerte porque Andrés es muy terco. ¿Consideras tal vez que este comportamiento de Andrés sea un reflejo o pueda estar relacionado con la forma en la que se le reprende en casa? No te entiendo la pregunta. ¿Sientes que hay alguna relación entre que lo reprendan en casa y que él ahora se comporte agresivo en el colegio? No, no habría por qué estarlo porque en casa somos unas personas y en la calle pues a veces tenemos comportamientos diferentes. Entiendo tu punto de vista. En este caso, deberíamos poder hablar con Andrés y con todas las partes implicadas, puesto que ahora tú tienes un nuevo hogar. Muchas veces todos estos cambios tan fuertes y más en un niño pequeño, en un menor de edad, tienen un impacto bastante amplio y se pueden desarrollar este tipo de comportamientos debido a no saber llevar este tipo de cambios bien. Con respecto a la forma de reprender, no se recomienda que sea de una forma física o violenta, debido a que esto puede generar en el menor, puede generar cierto tipo de traumas. Entonces se recomienda usar otros métodos, y en este caso creo que una de las cosas principales es la comunicación. ¿Cómo te sientes tú con la comunicación entre tu familia actualmente? No haría un poco porque con mi pareja actual es grosero, entonces pues se han alejado de mí y eso también es algo que me tiene muy triste. No sé si eso también haga parte del comportamiento de mi hijo al verme triste, con preocupaciones, pero pues, afortunadamente tenemos una persona que nos provee todo en la casa. Así le pegué a mi hijo, pero pues es aceptable porque él se porta mal, doctora, se porta mal. ¿Tú trabajas? Sí, yo trabajo. Yo soy asesora en una empresa privada. ¿Y qué horario de trabajo manejas? Yo manejo horarios de oficina. Y en ese tiempo, mientras no está en la escuela, Andrés, ¿con quién se queda? Mientras no puedes estar con la abuela. Con la abuela. ¿Con tu mamá? Sí, así es. ¿Y cómo es tú la relación del niño con la abuela? Pues también es desobediente, pero a veces es normal porque es que los muchachos de hoy en día son muy desaplicados y si mi mamá de pronto llega a retenderlo, pues yo estoy de acuerdo. ¿Pero crees que tienen en tu hogar un sistema de normas establecido? Aparte del reprenderlo como tal. Pues normas, mientras yo no estoy, la que asume las normas es mi mamá y ella es jodida también. Bueno, mira, noto que estás bastante preocupada y también puedo notar que estás algo cansada con la situación. En este momento, lo más importante es que nos enfoquemos en el bienestar de Andrés. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, señora, le agradezco. Para enfocarnos en el bienestar de Andrés, tenemos que entender que es un menor de edad que está en formación y requiere
de cierto espacio de seguridad. Así que lo primero que creo que se debe analizar es el sistema de normas que tienen en el hogar. Pero también tenemos que mirar si la forma en la que se está haciendo la corrección, la que se está haciendo la que se le reprende es la correcta. Como te decía, muchas veces las personas como padres llegan a un límite donde tal vez no encuentran muchas alternativas, pero siempre hay alternativas y la alternativa principal es la comunicación. ¿Qué opinas tú o cuáles son los objetivos que quisieras alcanzar mediante estas sesiones? Porque considero que vamos a compartir más sesiones, entonces, ¿qué consideras tú que quieres mejorar? Pues yo quiero mejorar en mi familia, quiero que Andrés se lleve bien con mi esposo, que eliminen esas asperezas. Si ustedes me puedan ayudar, les agradecería con una orientación, asistiendo con usted nuevamente. Y como dice usted, me pareció algo chévere escuchar cuando se va a proponer que sea primero hablar antes de llegar al castigo, pues a pesar de que yo siento que Andrés a veces se lo merece, pero es mi hijo y no quiero que mi esposo le pegue más, y también pues que sea como un ejemplo para mi hijastro, que también lo aprecio bastante. Entonces, hacer como una sesión de familia me parecería chévere, doctor. Me parece genial tu iniciativa y que puedas identificar que este tipo de comportamientos tal vez pueden estar también afectando a toda la dinámica familiar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar seguimiento y vamos también a escuchar a Andrés. Creo que es muy importante entender por qué está teniendo estos comportamientos o qué es lo que siente él desde su perspectiva y desde su vivencia personal, porque recordemos que no todas las vivencias son iguales desde el punto de vista de las diferentes personas. Para ti has tenido ciertos procesos que te han llevado a que ahora tú consideres a tu actual pareja de cierta manera y consideres tu hogar de cierta manera, pero para Andrés puede ser algo de que lo choque mucho o algo muy fuerte para él, puesto que son muchos cambios juntos y puesto que también hay un nuevo integrante de la familia, ahora un hermanastro también. Entonces sí es importante que sigamos desarrollando estos espacios donde podamos hablar como familia para poder hacer un cambio en conjunto, finalmente, como te digo, centrándonos en las normas bien llevadas, en la comunicación y en aprender cómo podemos direccionar esa agresividad que está mostrando Andrés en algo positivo para él y que no se vuelva algo negativo. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Sí, me gustaría saber para cuándo nos puede brindar una cita, pero sí me gustaría primero que hablemos con mi esposo, porque yo a él lo amo realmente y no quisiera que se dañara nuestra relación, de pronto por un malentendido, que él de pronto sienta que yo le estoy atacando. Entonces me gustaría primero hablar con él y después hablar con Andrés y con mi hijastro. Claro, me parece muy importante tu decisión de querer hablar con él, porque tengamos en cuenta que pues la base de este hogar está siendo su relación, pero más importante aún es su relación con sus respectivos hijos y entre todos. Entonces, también podemos abordar con la situación como la llevan de su relación para que no haya una afectación precisamente por la relación entre los hijos. Sí, señora. Yo tengo espacio yo descanso el día miércoles de la próxima semana, entonces ojalá usted tuviera espacio para que por favor nos pueda atender. Está bien. También vamos a centrarnos en
en hacer un proceso con la institución educativa, ya que ellos han mostrado mucho interés sobre seguir el comportamiento de Andrés, sobre todo para que no se vuelvan a presentar este tipo de agresiones. Entonces vamos a hacer también un trabajo conjunto para analizar también el comportamiento de él, tanto en el hogar como fuera del hogar. Así que recomendaciones, escuchar mucho y comunicarse y tener en cuenta todas las perspectivas. Muchas gracias por venir aquí, por buscar ayuda y por ser valiente y buscar la manera. Gracias, doctora. La verdad me voy muy tranquila porque sí tenía como una carga encima y usted me dio como una luz para empezar a mejorar en mi hogar y no perderlo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Me alegra mucho, Marta. Gracias. Ay, gracias, compañera. Bueno, felicitaciones a Krishna y a Sandra por su ejercicio. Creo que hemos aprendido también a partir de esta experiencia realizada por parte de ustedes. Es pertinente, entonces ahorita, así como lo hicimos con las demás compañeras, como activar ahorita ese rol de observador y relatar, compartir precisamente qué hemos encontrado en el ejercicio realizado por Krishna y por Sandra. Nuevamente pues aclaro que sé que no es un ejercicio fácil cuando estamos allí dentro de la dinámica, pero lo han hecho bien. Y entonces escucho a... Tutora. Vale, como usted lo dijo, tutora, felicitaciones a las compañeras, pues no es fácil. Yo como observadora noté en Marta un fuerte apego emocional hacia su pareja, al punto de aceptar y justificar el maltrato que recibe. Cuando ella dijo cosas como al principio que él es muy tierno, él es muy lindo, pero... Entonces me parece que intenta minimizar las conductas negativas como si esta frase le ayudara a justificar la situación. Además, reflejé como Marta acepta que su pareja esté actuando correctamente al reprender a Andrés, reforzándole aún más esa dependencia emocional que la lleva a ver como el control o el maltrato como algo justificable, tutora. Profe, primero, pues felicitaciones, no es fácil sentarse ahí y pues aparte de que todo el mundo después de que haces un gran esfuerzo y que te están temblando hasta los dedos y las piernas, entre a criticarte y creo que es de felicitar a las niñas por eso, pero pues yo sí quería hacer como varias anotaciones. La primera es que pues para todos, ¿no? Si en algún momento nos graduamos y todo esto, yo siento que hay que mostrar empatía por el paciente. No podemos como mochar el hilo tan abruptamente. Y esta chica Krishna, dime si lo pronuncié bien, si no, perdóname. Creo que mochabas muy abruptamente como el sentimiento en ese momento de esta señora Marta, porque ella expresaba como una situación y tú de repente mochabas y le preguntabas por el trabajo y yo como que bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces es como eso, o sea, seguir como la línea de la entrevista y no pues como mochar por una pregunta como que nada que ver. Siento como eso. Y siento lo otro es que creo que cuando contestamos con monosílabos mostramos desinterés. Entonces cuando contestamos sí, ok, como que no le mostramos el interés que deberíamos a la otra persona. Entonces, pues recordar que la otra persona está acudiendo a nosotros, pues porque quiere encontrar como esa empatía y esa comprensión y esa escucha que no encuentra en otras personas, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es que sí, definitivamente esta opción de Sandra está definitivamente fuera de sí. Siento que muestra cero interés por la salud mental y física de su hijo, o sea, para ella como que lo único, el centro del mundo le gira alrededor de su esposo, comparado pues como con la otra Marta que sí se le veía pues un poco más de interés y mostraba como la forma de que vamos a mejorar tal cosa, no había caído en cuenta, pero no, esta mamá le gira alrededor del papá del esposo, entonces pues sí.
Pero eso es todo, niñas. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias a ti. Te escuchamos. Gracias por tu Buenas aporte. tardes. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, sí te escucho. Sí te escuchamos. Muchas gracias. Primero que todo, quiero felicitar a las compañeras. Pienso que no es fácil. Al inicio, ya lo dijo la anterior compañera, al inicio también noté que hubo como una cierta falla, pero luego ya se fueron dando las cosas y me imagino que es también por los nervios que causan, ¿no? Sin embargo, pues sí, son observaciones que a futuro como psicólogos debemos tener más empatía con la persona que vamos a entrevistar, porque obviamente pues esta persona trae conflictos, trae problemas y obviamente pues viene hacia nosotros para encontrar una ayuda. También quiero ahí hacer una observación en cuanto a la entrevista hacia Marta, ¿no? Creo que hay una parte importante donde tenemos que abordar más sobre el tema del padre, del niño, porque cuenta que Andrés, cuando vivía con sus padres, era un niño alegre, feliz, no tenía problemas, tenía una buena educación, y ya después de que el padre, digamos, engaña a la mamá, se va obviamente pues de la casa, dice que igual Andrés seguía mirándose con el padre, ¿no? Y el papá iba, lo sacaba de su casa, compartía tiempo con él, y el niño pues se sentía estable emocionalmente. Pero luego ya pasa, luego ya el niño tiene problemas, es cuando Marta se encuentra o decide hacer una nueva oportunidad. Entonces me imagino ahí es donde hay que poner mucho cuidado, porque ahí es donde está el problema. Pienso que Andrés se sintió soledad, seguramente porque a su casa llegó otro niño que tenía 8 años, que era menor que él, y seguramente pues Marta también le puso más atención al niño de su nuevo esposo. Entonces obviamente pues Andrés tomó una actitud diferente, ¿no? Como llamando la atención. El niño me imagino que se sentía agradecido por esa situación, además porque ya no pudo mirar nuevamente a su padre, porque el padrastro pues tenía celos, entonces eso evitó a que Andrés volviera a mirar a su padre. Entonces pienso que ahí sí es muy importante cómo abordar bien ese tema, porque pienso que ahí es donde desencadena todo el problema de Andrés. Por otra parte, felicitar este espacio, es muy motivador para nosotros y creo que aquí aprendemos de todos. Muchas gracias. Así Quiero hacer un corte, porfa. Que mi actitud en la entrevista tiene como para aportar algo, porfa. Vale. Con intención. Hola. Hola. Doctora, lo que pasa con la compañera es que ella trató de hacer como más énfasis, por decirlo así, en la parte en que ella era bastante dominante. O sea, se dejaba mandar del esposo, de la pareja. Y como el esposo dijo de que no quería que llegara más el padre de Andrés, entonces ella trató como de enfocarse más en eso. Pero la verdad me gustó mucho. Lo que ella enfoca es cómo fue educada ella, porque ella dice que es normal que que se corrija fuertemente. Y es evidente porque tiene dependencia emocional hacia la pareja, pienso yo. Eso también viene de que antes nos decíamos que como mujeres éramos para ser esposas, entonces siempre tomamos una actitud sumisa. La mujer está para atender el hombre es el que manda. Ella tomó ese rol
de una madre que considera que educar al hijo es con fuerza, porque la letra con sangre entra, que era el pensar de ambos. Aunque en el caso hablan de que la madre se veía preocupada y eso, Ella estaba... entonces pues siento que le faltó un poquito en eso, pero el resto me gustó mucho. Ella fue muy recurrente en esa forma de pensar que el hombre es el proveedor, que ella es de la casa, y a pesar de que ella tiene 35 años y está activa laboralmente, su pensar es diferente. No es yo aporto, yo soy, yo tengo derechos, yo merezco, no. Él es el que manda, él debe obedecérsele. Si él dijo que eso está bien, entonces está bien, porque así nos educaron, porque debemos hacer caso. Aunque hay algo que mencionó que me llamó la atención, que es cuando ella dice que ella depende de la pareja, pero en el caso hablan de que ella también trabaja. O sea, Pero depende quizás emocionalmente, depende de tener pareja. Para ella es válido tener pareja. Porque o es sea, emocionalmente la cosa. de casa. Bueno, un poco para abordar lo que ustedes están planteando, creo que las observaciones todas son pertinentes dentro de estos procesos, porque cada quien tiene una percepción del ejercicio, de la dinámica, de lo que y podemos interpretar también de eso que se está diciendo y cómo se está dando respuesta. Creo que lo que mencionaba ahorita una de las participantes desde el rol de observadora en ese registro que se está haciendo, y es que son dos Martas totalmente diferentes a pesar de un mismo caso. La interpretación y, digamos, esos conceptos y esas características de las cuales cada una se basó para poder dar respuesta a las preguntas y para poder hacer el ejercicio, da cuenta de que tenemos un amplio espectro de posibles respuestas y de posibles situaciones y necesidades o novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la entrevista. Entonces, así como está sucediendo en este caso, se pueden presentar muchas más opciones del mismo rol del personaje, de la misma mamá que está puesta allí. Creo que al hacer énfasis precisamente nos da también un parte de aprendizaje, y agradezco también a Sandra colocarlo en un contexto diferente. Y desde las observaciones, pues sí se plantea esa justificación también que estamos constantemente dentro del ejercicio y dentro de todas las condiciones sociales de naturalizar algunos procesos que se viven también. Y desafortunadamente, desde lo que está manifestando Sandra, hay muchos casos en nuestro territorio nacional, desde esa visión en donde quizás en el caso sí manifiestan la preocupación, la necesidad, pero a pesar de que haya una preocupación y una necesidad, pues posiblemente desde lo que se pudo interpretar de las respuestas dadas por parte de Sandra al interpretar a Marta, pues se da privilegio o se da de cierta manera más predominancia dentro de esas relaciones y dentro de esas condiciones socioemocionales a la pareja. Y pasa muchísimo en nuestro territorio. Y pasa muchísimo a nivel de otros territorios también, porque no solamente es Colombia, es Latinoamérica que vive, digamos, ese margen, en donde muchas veces el niño, es más, entra en una situación de calle y entra a estar desprotegido bajo otras condiciones, y muchos niños también sí, quizás en algún punto entran a trabajar con niños de vulnerabilidad en situación de calle, o niños que están vinculados a los programas de Estradat o que están vinculados a estos programas de bienestar, externado, internado. Son niños que han vivido esta situación, en donde la mamá le dice al niño, no hay cabida porque mi pareja no lo permite, o porque estoy teniendo conflictos con mi pareja, en donde ya el hecho de que tú estés manifestando todo ese malestar, porque aquí es pertinente mencionarlo y hacer referencia, que Andrés tiene 12 años, puede que sea muy consciente de algunos procesos, pero aún así está manifestando todo un comportamiento en relación con todo ese malestar que tiene, y a veces nosotros como adultos también lo hacemos, inconsciente o conscientemente, a veces reaccionamos
A veces tenemos cierta impulsividad en nuestras acciones en donde uno después puede reflexionar, bueno, ¿yo por qué hice esto? Quizás Andrés no está en esa condición de hacer una reflexión un poco más profunda porque quizás está inmerso en esa problemática, en esa necesidad. Entonces yo quería como hacer también ese paréntesis del hecho de que de esta visión de Marta, pues podemos extraer muchos elementos, muchos otros tipos de situaciones que quizás le faltan al caso, que quizás no están allí expuestas, pero solamente desde ese concepto de dependencia emocional se pueden desprender todo lo que se desprendió en el proceso de entrevista. Y puede suceder. Y aquí hago también de pronto, en relación a la observación que hacían las compañeras, el hecho de pronto tener preguntas en donde se corta la información del otro. Eso puede suceder en muchas situaciones si nos apegamos a un guión, que puede suceder en algunos casos. Nosotros tenemos una estructura de un caso muy definido y quizás eso es una ventaja, pero si también lo vemos puede ser una gran desventaja dentro del proceso, porque como ya conocemos cuál es la dinámica y cuál es la situación, también parte de que obviamente tenemos construido todo un imaginario y tenemos también construido algo ya sólido que son las preguntas de la entrevista. Y que a veces esa flexibilidad que está enmarcada dentro de esta entrevista se puede perder precisamente porque estamos en un ambiente académico, pero cuando estamos en lo clínico y digamos haciendo un proceso mucho más desde lo profesional, pues quizás ustedes no vayan a tener este guión de entrevista que tienen ahora aquí estipulado y quizás sí vayan a tener esa atención frente a lo que el otro está diciendo y profundizar esa necesidad. Están marcados dentro de esa posición. Pero más que eso que yo hablando, yo estoy sacando la cabeza de haber salido de la cámara. Quiera generar como esa ruptura desde la información de Sandra, sino porque sucede mucho y este ejercicio lo hemos realizado en muchas ocasiones con diferentes grupos, digamos. Y casi siempre llegamos, así sea una o dos entrevistas con esta condición, pero porque es de orden académico y lo entendemos. Que no sería el ideal, sí, eso sí, lo que de pronto tenemos que tener en cuenta dentro de las recomendaciones. Podemos tener una estructura, pero no podemos nunca alejarnos como profesionales del momento en que se está desarrollando la entrevista. Vaya, lo voy a lápiz a la bandeja, no la voy a crucial. Prestar mucha atención desde el verbal, porque muchas veces se dicen cosas con la palabra y se expresa. Profe, para que Caterina apague el audio porque se escucha mucha bulla, qué pena. Sí, no se te escucha, tutora. Es Miriam es la que tiene el audio abierto, por favor. Y alguien, yo le estaba escribiendo que es que la profesora que apagara el micrófono, pero ahorita vi que era Miriam. Alguien está, si no se interferencia y no se escucha bien. Sí, yo pensé que era otro ruido externo por aquí. Bueno, pero ya estamos. No, profe, continúe, gracias. Vale, tranquila, gracias. Igual, no sé si de pronto comprendieron. Profe, un comentario sobre lo que estabas diciendo. Sí, o sea, lo entiendo perfectamente y si después caí en cuenta en eso, que claro, uno pues está en el espacio académico y todavía hay muchas cosas que aprender. Pero también en ese momento, es que bueno, les comparto lo que estaba pensando en ese momento, o sea, cómo fue el ejercicio para mí. Entonces, pues yo tenía mis preguntas y más o menos el hilo y todo eso, y ella empezó a decirme sobre la dependencia emocional que tenía. De hecho, casi toda la entrevista habló mucho sobre su actual pareja. Entonces yo en ese momento yo pensaba y yo decía, bueno, pero es que claramente hay que tratar la parte de la dependencia emocional que tiene hacia su pareja y cómo ella maneja su relación con él y cómo permite ella que agreda al niño, ¿no? Pero yo decía, como fue, digamos, el contexto era una entrevista como motivo académico precisamente y más centrada en Andrés, por eso yo en un punto de la entrevista le dije como lo importante ahorita es que nos centremos en el bienestar de Andrés y que busquemos la manera de que no se vuelvan a repetir
ese tipo de cosas, y también como hacerle entender a ella que pues que no estaba bien que lo castigaran físicamente o que lo agredieran físicamente en casa, ¿no? Entonces en ese momento yo iba en ese hilo de ideas y me acordé que no había preguntado pues la pregunta del trabajo y todo esto, y también era para hablar sobre las normas, preguntándole por la abuela, porque como sabía que ahí la abuela era como permisiva, aunque ahí la compañera no lo manifestó, sino que como la abuela era permisiva y todo eso, como para hacer más mella en que se debe hacer un esquema de normas importante. Pero claro que sonó muy abrupto como lo corté y todo eso, pero también como que les comparto lo que uno puede estar pensando desde el rol precisamente pues del entrevistador, que uno puede estar pensando 1000 cosas y uno se da cuenta de 1000 cosas que le está pasando a la persona. Entonces uno como que quisiera abordar todo, pero también yo decía como que bueno, pero tengo que direccionarlo también hacia Andrés de nuevo, porque ella está yendo mucho solamente a su relación, y yo intenté llevarla a hablar más de Andrés y como centrarse más en el sistema de normas, en no castigarlo físicamente, en no agredirlo, en entender, porque como también le dije, como que la percepción que tú tienes sobre la realidad actual que están viviendo es una, pero como lo puede estar viviendo Andrés es diferente. Como intentar que ella pensara un poco más en el niño, ¿no? Entonces, pues, como esa fue el aporte. Crisna, igual, creo que estoy muy al lugar con muchos de los aspectos y te voy a dar un par de quiero dar mi aporte, porfa. Dentro de ese proceso, ¿puedo dar mi aporte? Aquí dentro del ámbito académico, nos puede suceder como profesionales, en donde nosotros tengamos un objetivo y tengamos algo claro para poder identificar, pero el entrevistado salga con o resulte con, digamos, otro tipo de situación que puede estar o no articulada, porque aquí digamos que hay una relación, pero quizás puede salir con otro tipo de situación o experiencia en donde él necesita ser escuchado, en donde él necesita ese apoyo emocional que de pronto no tiene dentro de su red, y ahí es donde nosotros como profesionales también tenemos que garantizar esa salud mental de manera inmediata, porque es una intervención básicamente muchas veces en crisis, son intervenciones que quizás a partir de ese proceso se puede identificar y activar otra ruta. Entonces uno puede decir, yo no puedo atenderte a nivel profesional porque yo soy la psicóloga del colegio, hablando desde el contexto educativo, pero como mamá y como mujer considero que es pertinente que puedas asistir a un proceso terapéutico. Quizás uno puede tener una lista de profesionales que están articulados a la institución para hacer la remisión, si no, pues activar todo el proceso desde todo el sistema de salud para poder generar el proceso. Entonces, quiero darte esa parte de tranquilidad, Crisna, porque eso te sucede aquí dentro del ambiente académico, pero puede suceder dentro del contexto ya profesional. Pero uno como profesional tiene que minimizar los menos, digamos, riesgos que se puedan generar. Y ahorita es cuando ustedes están en ese proceso de aprendizaje, y quizás ese proceso de aprendizaje, lo puedo decir, nunca para. Porque hay situaciones en las que por más que uno quiera implementar en la academia y por más que uno quiera estipular dentro de esa práctica profesional y por más que uno quiera desde su tiempo de experiencia articulado, uno vive situaciones, y hay veces situaciones como estas que suceden ciertas dinámicas en donde la persona se puede parar. O sea, aquí puede haber sucedido muchas cosas. Es más, en una entrevista en donde ni siquiera la mamá quiere hablar, se quede callada todo el tiempo. Pero uno tiene que manejar esos silencios, uno tiene que manejar ciertas dinámicas, o una mamá en donde pueda responder todo el tiempo sí, no, sí, no, sí, no. Entonces ahí es donde profesora, cada reunión para llegar a la información. Nos faltan 4 minutos y no quiero que se me cierre la sesión, porque quisiera escuchar también a Sandra desde su percepción, cómo se sintió. Creo que fue muy pertinente también, Crisna, que lo hicieras así muy, muy breve. Muy breve. Vale, voy a hacerlo muy breve. Como ustedes lo pudieron notar, obviamente cambié el contexto, ¿sí? Como es válido lo que dice la profe,
y pues aprovechando mi profesión, soy policía, entonces lo quise llevar a ese contexto, recordarles que la ley 1098 del 2006 protege a los niños, niñas y adolescentes. Puede ser muy la señora que esté enamorada, pero no, qué pena, pero por lo menos si a mí me preguntan en este caso, yo actúo ruta de una vez se va el documento para activar ruta, comisaría de familia. Yo en mi caso lo activaría de una porque sí o sí eh, percibo una violencia intrafamiliar, ¿sí? Recordemos que hay maltrato físico, entonces en este caso, si buscamos que es violencia intrafamiliar, sí aplicaría. Entonces, por eso lo hice en ese contexto. Aún hay femeninas que son víctimas de sus parejas y el temor eh, a quedarse solas, a una dependencia económica es muy complicado. Entonces, frente a ello, como son femeninas tan, digámoslo así, tan arraigadas a sus parejas, nosotros no podemos quedarnos en ese arrullo, ¿sí? Entonces nos toca a nosotros activar sí o sí ruta para que los niños no sean víctimas. Entonces, esa fue mi intervención así cortica, profe, y muchas gracias a todos los compañeros y a usted, profe. No, gracias a ustedes, porque con ustedes, digamos, aprendimos todos y gracias a la participación también de todos, no solamente desde el rol de entrevistador, sino también de observación, de observadores críticos. Y creo que para hacer el cierre, pues también es importante que tengamos en cuenta y puedan dirigirse a ese chat con la intervención de Sebastián y Michelle, que me parece muy importante. Qué pena no voy a poder leerla completamente porque el tiempo se nos va dentro del proceso, pero es importante que ustedes la lean mientras estamos ya finalizando la sesión, porque por falta de espacio, del tiempo como tal, pues no puedo darle la intervención a todos. En este proceso creo que pues es de felicitar a los compañeros que hicieron precisamente ese rol. En ese caso, desde la última entrevista pues que se hizo con las compañeras Sandra y Krishna, pero también con Farina y María José dentro del proceso de intervención. Felicitaciones. Creo que, perdón, Farina y José, no, creo que esos fueron del otro grupo. Pero igual tener en cuenta dentro de esas dinámicas que estar en este ejercicio no es fácil, creo que siempre repetiré esta dinámica, pero es posible. Y creo que es importante de que ustedes puedan registrar toda esa información, tanto los que hicieron el proceso de entrevistadores, como entrevistados también el diario de campo de la otra entrevista. Si realizamos 2 entrevistas en esa sesión, les recomendaría que hicieran el registro de las 2 porque son 2 experiencias pertinentes e importantes dentro del proceso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque igual al fin y al cabo estemos dentro de ese rol. Y voy a tener en cuenta, a ver si se puede generar otra sesión, no depende de mi instancia porque son solicitudes que se hacen desde manera anticipada, frente al simulador. Entonces, cualquier novedad se las estaré comunicando. Espero que hayan aprendido. Les deseo un resto de feliz día y nos encontraremos quizás en otros momentos. Entonces, antes de que se me cierre, porque ya faltan como unos segundos, mis mejores deseos para todos. Y gracias, tutora. Muchas gracias. Excelente espacio, excelente espacio.